Primer tema, maestros, orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Esta es la portada del documento, maestros. En su bibliografía está este documento, que es un documento base. El propósito de este documento, pues, maestros, es el siguiente. Un propósito general que tiene este documento normativo es proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de tres casos, maestros: abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del país, con la finalidad, maestros, de salvaguardar la integridad de los alumnos. Los objetivos específicos de este documento son los siguientes: proporcionar a las autoridades educativas locales criterios que sirvan como base en la elaboración de protocolos. Por eso les comentaba que cada entidad federativa tiene sus propios protocolos basados en este documento. Esos protocolos deben ser tienen el objetivo de prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar y maltrato, y sobre todo, maestros, sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El marco conceptual, maestros, para que lo tengamos claro acerca de estos tres casos que se presentan y que maneja el, el documento, son los siguientes. Tenemos el concepto de abuso sexual infantil, o llamado por sus siglas ASI, que se refiere, maestros, a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo hacia el menor de edad y o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. Aquí también, maestros, cabe señalar, ahí se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños y adolescentes, pero también en el documento menciona que pudiera darse también a partir de alumnos más grandes que otros ejerciendo el mismo poder. No necesariamente es adulto alumno, sino también puede ser alumnos pueden estar involucrados en esta situación siempre y cuando tenga la condición de que sea mayor a la persona que está siendo agredida. Entonces, ese es abuso sexual infantil, maestros. En el caso del maltrato escolar, que ya tuvimos un acercamiento cuando vimos el PENSE, es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia o omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. Ojo aquí, maestros, que este concepto sí hace referencia únicamente a la interacción que hay entre un adulto, trabajador de la educación, hacia los alumnos. Y este maltrato escolar, maestros, puede ser de tipo físico, que exista violencia física, pero también puede ser de tipo psicológica y emocional. Y más grave aún, maestros, puede ser por negligencia u omisión. Por eso es muy importante en las reuniones de trabajo, cuando se tocan estos temas, hacerles ver a los compañeros que el hecho de que no sepamos cuál es la consecuencia de una situación o que no conozcamos la ley o los documentos normativos, pues eso no nos exime de que seamos responsables en caso de que sucedan este tipo de situaciones. Entonces, si de por sí ya está ahí, maestro, ya es normativo, pues lo que nos queda es conocer o dar a conocer estos elementos que nos menciona el documento. El acoso escolar, maestros, es la conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder que se ejerce entre alumnos y alumnas y en el entorno escolar con objeto de someter, explotar y causar daño. El acoso escolar, maestro, se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales.
la intención, la repetición y la duración. Ese es el acoso escolar, maestros. Esto sí se ejerce, nos comenta aquí el concepto, entre alumnas o alumnos. Y también tiene la condición de que debe ser en el entorno escolar. Em, Fundamental, maestros, esas tres características que mencioné al final, que debe haber una intención, se debe repetir, repetir, y debe haber este elemento que es la duración. Entonces, maestros, esos son los tres casos que maneja este documento y donde nos dan algunas pautas, algunos protocolos de cómo detectar, prevenir, detectar y actuar en caso de que se llegaran a presentar en nuestras escuelas. Es muy importante, maestros, siempre que veamos un tema, que independientemente que la intención aquí en la sesión es apropiarnos de los conceptos, de los acuerdos, de los artículos, de párrafos claves, etcétera, etcétera, nuestra mente debe ir asociando a cómo ese conocimiento se aplica en mi día a día, cómo se aplica en situaciones cotidianas que ocurren en mi escuela. Factores de riesgo, maestros. Hay 4 factores de riesgo, o más bien, hay muchos factores de riesgo, pero distribuidos en ámbitos, en 4 ámbitos que son factores de riesgo, maestros, que tienen que ver con el alumno. Hay posible maltrato psicológico, maestros. El alumno tal vez sufre de esta situación, tiene carencia de habilidades personales y sociales, hay escasa autoafirmación, hay falta de comunicación, hay barreras para el aprendizaje, entre otros. Si los alumnos, maestros o alumno presentan estas características, estas necesidades formativas, está en riesgo. O sea, son los alumnos que están en riesgo de sufrir alguno de estos 3 casos. Entonces, debemos tener en cuenta esto, maestros, porque aparte de los indicadores de riesgo que ahorita vamos a ver, pues estos son los primeros indicios, maestros, de que pudiera estar ocurriendo o le pudiera estar ocurriendo algo a nuestros alumnos o son potencialmente candidatos a sufrir alguno de estos 3 casos. Otro factor de riesgo tiene que ver con la escuela, maestros, en donde tal vez la escuela tiene carencia de valores, las pautas de actuación en situaciones conflictivas no son las adecuadas, maestros. Hay egocentrismo por parte de los profesores o incluso los directivos y hay un trato discriminatorio. Si una escuela tiene estos factores, maestros, es muy probable que sus estudiantes estén vulnerables a sufrir alguno de estos 3 casos. Son solo factores de riesgo, maestros. No quiere decir que las escuelas tienen esto o que van a tener o que son sujetas a tenerlo. Tal vez haya alguna escuela con algún tipo de factor de los que mencionamos o haya casos aislados dentro de su personal. Pero en teoría, maestros, la escuela debe ser un lugar totalmente seguro en donde precisamente se promueve todo lo contrario a lo que acabo de mencionar. También, maestros, hay factores de riesgo en el ámbito familiar si las familias tienen el estilo autoritario y coercitivo, si hay falta de límites, si hay faltas de respeto, si hay un inadecuado afrontamiento de las situaciones y si hay aislamiento familiar. Por eso, maestros, la importancia de conocer a nuestros alumnos no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de sus intereses personales. Entonces, si nosotros detectamos que dentro de nuestros grupos existen alumnos donde su familia posea estos factores de riesgo, pues debemos estar atentos a ello para prevenir, detectar primero y en un caso prevenir alguna situación de las 3 que vamos a tratar a continuación. En la sociedad, maestros, también hay factores de riesgo para efectos de que los alumnos estén vulnerables y puedan ser sujetos de sufrir estos 3 casos. Puede ser que hay una sociedad donde el modelo de violencia y acoso es el que
permea o es el que está ahí. Esto se puede dar más en lugares pequeños o en colonias. Alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios y discriminación. Prevención de abuso sexual, acoso y maltrato. Estos elementos que vamos a mencionar tienen que ver con la prevención de los tres casos. Es general, maestros. Estas responsabilidades son generales y tienen que ver con padres de familia, docentes, directivos y administrativos. Hay que establecer las condiciones, maestros, interinstitucionales para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes y dar seguimiento a los casos de abuso sexual, acoso escolar y maltrato infantil. Es decir, maestros, para efectos de aplicar los protocolos de forma correcta, bueno, debe haber colaboración entre distintas instituciones, no solo las educativas, sino aquellas que tienen que ver con derechos humanos, aquellas que tienen que ver con las leyes y aquellas que tienen que ver con salvaguardar la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, responsabilidades mínimas de los padres de familia. Ojo aquí, maestros, estas láminas las podemos utilizar para tener un primer acercamiento con nuestros padres y madres de familia, con nuestros profesores en caso de que desconozcan estos protocolos, en donde les hacemos ver cuáles son sus responsabilidades, no de acuerdo a lo que la escuela quiere, sino de acuerdo a normatividad vigente. Entonces, los padres de familia tienen la responsabilidad de conocer estos documentos normativos. Deben saber a qué autoridades acudir, deben observar y estar alertas en función de los indicadores de riesgo que pues más adelante se los podemos dar a conocer. Acudir a la escuela en caso de conductas anómalas. Sabemos que en este punto, maestros, por las circunstancias sociales, económicas del país, y de acuerdo también a distintas regiones, hay familias donde los padres se preocupan más por qué van a comer el día de hoy, tienen que trabajar, tienen que buscar y a veces no están tan dispuestos a ir a la escuela por falta de tiempo. Y es ahí donde envían que al tío, que a la tía, que al hermano, eh, o de plano no van. Entonces, ahí también tenemos que ser un poco empáticos y buscar mecanismos para dar a conocer estas conductas anómalas en caso de que se presenten. Responsabilizarse de cumplir los acuerdos. Esto es muy importante, maestros. Siempre que nosotros pues vayamos a plantear acuerdos, debemos hacerlo de una forma asertiva. Por eso la base siempre va a ser primero sensibilizar a los padres de familia para que entonces sí ellos de manera voluntaria, con el compromiso bien puesto, ahora sí, puedan responsabilizarse de cumplir con los acuerdos planteados. En el caso de los docentes, ¿qué responsabilidades tenemos para prevenir estos tres casos? Bueno, hay que conocer y aplicar los documentos normativos. Piense que se lee muy fácil, maestros, pero como les dije cuando vimos Consejo Técnico Escolar, basta con lanzar una pregunta en una reunión de trabajo, como en el CTE, y plantear. ¿Alguien de aquí sabe cuál es el protocolo a seguir en caso de acoso escolar? ¿Cómo se previene, cómo se detecta y cómo se actúa en caso de que se presente este caso? Seguramente, maestros, obtendremos respuestas de usos y costumbres. No, pues hay que llamar a los padres, hay que carearlos, hay que, etcétera, etcétera. O simple y sencillamente se va a hacer un silencio sepulcral. Entonces, maestros, esto es precisamente lo que debemos tener, tener presentes, que todos los docentes debemos conocer y aplicar los documentos normativos. Debemos tener una formación en derechos humanos. Imagínense, maestros. Ahí, pues, ¿quién en su sano juicio, profesor, dice, a ver, voy a buscar un curso de derechos humanos? Son pocos los maestros que están comprometidos con este aspecto.
Aquí, maestros, este tipo de vacíos son los que, vuelvo a repetir, con la estrategia de aprendizaje entre pares en los consejos técnicos escolares, son los espacios ideales para poder tratar y fortalecer nuestro perfil docente en relación a estas situaciones. Debemos conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, un tema que vamos a ver en la sesión 10, me parece. Debemos observar y estar alerta, maestros. Observar, no solo mirar o ser indiferentes, sino observar. Debemos aplicar las presentes orientaciones y reportar situaciones de riesgo. Fíjense bien, reportar situaciones de riesgo, no cuando ya ocurrió. Nosotros por eso debemos observar y estar alertas para constantemente identificar algunas situaciones de riesgo que pudieran poner en peligro a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas son las responsabilidades mínimas de padres de familia y docentes para prevenir estos tres casos. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de administrativos, directivos y supervisores? Aquí también las presentamos, maestros. Los administrativos que en teoría dicen, no, pues yo aquí con mi compu y me olvido de lo que pase alrededor. Bueno, pues los administrativos, maestros, también deben conocer y aplicar los documentos normativos. Deben conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Deben también observar y estar alertas, aplicar las presentes orientaciones y también reportar situaciones de riesgo. Son las mismas responsabilidades que los docentes, maestros. Así que tenemos que darles a conocer a nuestros administrativos estos protocolos, maestros. Los directores y subdirectores deben dar a conocer y aplicar esos documentos normativos. Dar a conocer, maestros, y sobre todo aplicar esos documentos normativos. Entonces, tranquilamente aquí el director y subdirector pueden armar un taller de este protocolo de actuación, un taller, un curso taller, e impartirlo a sus profesores y administrativos, porque de acuerdo a este documento también son sujetos de aplicar las orientaciones aquí planteadas. Verificar que se apliquen las presentes orientaciones, verificar que se apliquen, maestros. Generar condiciones para formación en derechos humanos. Mientras que el docente debe formarse en derechos humanos, quien en buena medida hace que suceda o que estén las condiciones necesarias para que el docente se forme en ese aspecto, pues es el directivo. Él debe generar esas condiciones. Conocer también la Ley General de los Derechos de las Niñas y Adolescentes, establecer estrategias de prevención, ¿dónde? Durante los consejos técnicos escolares, maestros. Establecer estrategias de prevención. La clave siempre va a ser la prevención, maestros. Documentar acciones de prevención. Esas son las responsabilidades mínimas que debe tener el director y el subdirector para prevenir abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato escolar. ¿Y qué hay de los supervisores? Bueno, ellos deben verificar el cumplimiento de las responsabilidades de directivos y de docentes. Contar en formación de derechos humanos. Él sí debe estar súper formado, maestros, en este ámbito de los derechos humanos. Promover acciones pedagógicas y psicológicas. Fíjense el término, maestros. Acciones pedagógicas y psicológicas. Esto, maestros, dista mucho de lo que normalmente hace un supervisor o a la vista hace un supervisor, porque pues normalmente están enfocados en la parte administrativa, en la parte de organización y gestión, pero debe ser un conocedor de la pedagogía, de la didáctica contemporánea, de la evaluación, y obviamente debe tener conocimiento general de la cuestión psicológica educativa. Debe también conocer la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, confirmar estrategias y medidas de protección, actuar inmediatamente en situaciones de riesgo. Actuar inmediatamente, maestros, en situaciones de riesgo. Entonces, para que esto ocurra, maestros, pues debe haber una comunicación directa, muy efectiva entre supervisores, directores, administrativos y docentes
y padres de familia, que en su conjunto son la comunidad educativa o comunidad escolar. Recomienda entonces, número 1, escuchar con tiempo y privacidad. Escuchar con tiempo y privacidad. Evidentemente, maestros, a los alumnos. Creerle al alumno cuando nos relata una situación que él detecta, puede ponerlo en riesgo. Hay que creerle. Eso es lo primero, maestros, normativamente hablando. Por eso es muy importante aquí, maestros, no caer en etiquetas con los alumnos, porque a veces decimos, bueno, es que este alumno es un desastre. Lo que diga seguramente es mentira. Ese tipo de actos, maestros, son segregadores y promueven la exclusión. Entonces, va de la mano el que nosotros seamos una escuela inclusiva, el hecho simple de escuchar al alumno, la escucha activa, una habilidad socioemocional del pense, y creerle en una primera instancia. Manifestarle y agradecerle la confianza, asegurar que no le ocurrirá nada y que se buscará la ayuda pertinente, dejar canales de comunicación abiertos y comunicar con el tutor o con un adulto de referente protector. Esto es lo que se recomienda, maestros, para prevenir estos 3 casos. Dijéramos, cuando está en edad temprana, alguno de estos 3 casos. Se debe evitar, maestros, manifestar cierta actitud de alarma. Se debe evitar postergar la escucha, que a lo mejor un alumno quiere contarnos y nosotros, luego me cuentas, ahorita ya se acabó la hora, ya me voy, ¿no? Ese tipo de detalles, maestros, marcan la diferencia. Acuérdense que una de las habilidades socioemocionales es el apego seguro. Y ese apego seguro es responsabilidad del docente que el alumno perciba ese apego seguro para con el maestro. Les comentaba que el apego seguro es muy común en preescolar, donde pues los niños quieren sentirse en confianza y seguros y la educadora, el educador pues es la persona ideal, juegan con él, los escuchan, dialogan, etcétera, etcétera. En la primaria, en los primeros grados, primero, segundo, tercero, también es muy notorio el apego seguro y conforme van creciendo se va perdiendo. Pero y en la secundaria, en teoría, maestros, eso se pierde totalmente. En la práctica eso ya no existe. Y es cuando más nosotros debemos de desarrollar esta competencia de la escucha activa y del apego seguro, porque es cuando los alumnos tienen más confianza. Hay un dicho que dice que el adolescente siempre te va a contar lo que piensa, pero muy probablemente nunca te va a contar lo que siente, a menos que hayas creado ese vínculo y hayas desarrollado el apego seguro como una forma, como una habilidad socioemocional hacia los estudiantes. Entonces, no posterguemos la escucha, maestros, en caso de que un alumno quiera contarnos alguna situación que él detecta, lo va a poner en riesgo. Se debe evitar verbalizar hipótesis. A lo mejor en mi mente ya, seguro está ocurriendo esto, ya armé una película. No lo verbalices. Guárdatelo para ti. Vamos a seguir esperando y aplicar los protocolos correspondientes. Se debe evitar también, maestros, pedir mostrar partes del cuerpo y o tomar fotos. Ojo, maestros, porque en usos y costumbres, a veces esto es muy común. A ver dónde te duele, a ver dónde te pegaron, a ver dónde tienes morado, a ver dónde está sangrando. Bueno, eso se debe evitar, maestros, de acuerdo al documento. Hablar de manera acusadora. Otra vez, maestros, debemos escuchar y creer. Evitar plantearnos los propios juicios pues respecto a lo que acaba de suceder. Vamos a evitar eso en una primera instancia. Pedir que repita el relato ante otras personas. Esto también, maestros, es de usos y costumbres. A ver, aquí enfrente del director, dime lo mismo que me dijiste a mí. Esas son prácticas, maestros, totalmente erróneas, que no deben ocurrir. Entonces, debemos tomarlo en cuenta y aquí está, es normativo.
Realizar juicios de valor anticipadamente, inducir o sugerir respuestas, como que llevarlo eh, en un camino que nosotros queremos que diga que sí fue tal alumno, que sí fue tal profe, que sí fue tal personal administrativo. No, maestros, debemos escuchar nuevamente. Esa es la clave, escuchar. Manifestar enojo o culparlo. Pero te dije que no hicieras eso, pero te advertí que tú tienes la culpa. Todo eso, maestros, es lo que se debe evitar. Avanzar en cuestiones privadas de la familia. Eso se debe evitar totalmente, maestros, cuando, pues ahí el protocolo nos dice que, bueno, nosotros vamos a escuchar lo que el alumno quiera contar, no más. No empezar a hacerla de investigador, maestros, para hacer conjeturas y llegar a la raíz del problema. No nos corresponde, maestros. Así que por eso están los protocolos. ¿Qué es lo que sí nos corresponde como maestros y qué es lo que no? Para efectos, maestros, de estos procesos de admisión, promoción, horas adicionales, pues evidentemente debemos de contestar de acuerdo al deber ser, o sea, de acuerdo a los protocolos. La aplicación o no de estos protocolos, pues dependen de los contextos, de la dinámica escolar, del liderazgo del directivo, de la disposición que haya con los compañeros, del pleno conocimiento de estos documentos. O sea, son algunos factores también que debemos tomar en cuenta. Muy bien. Vamos entonces, maestros, ya comentamos estas pautas para prevenir los tres casos, abuso, acoso y maltrato. Vamos a ver ahora, maestros, de qué forma, según el documento, se puede detectar el primer caso, que es abuso sexual infantil. ¿Cómo detectarlo? Bueno, en primera, maestros, es importante notificar de inmediato al director y redactar un acta de hechos ante la percepción de indicadores de riesgo. Fíjense bien, maestros. No, si yo percibo que en algún grupo, algunos alumnos, se presentan algunos indicadores de riesgo, lo primero que debo hacer es informar al director, no ir con el vecino y contarle, oye, tú no has visto esto, porque yo sí lo he visto. Nada, de acuerdo al protocolo, eso es incorrecto. Empezar a divulgar tal vez lo que tú observas, pero que no estás seguro si es un indicador o si lo es, normativamente, pues no es correcto. Entonces, tenemos que evitar, maestros, interrogar, entrevistar. Ya vieron ahí lo que dice. Ante la presencia de un indicador de riesgo, notifico. No interrogo ni entrevisto, no la hago pues de investigador. Escuchar si se ha acercado a exponer su situación. Si no se acerca, maestros, pues solamente notificar al directivo. Asignarle una clave de identificación, datos de la escuela, la fecha, el procedimiento de atención que se proporcionará, familiar o tutor que asistió ante la llamada, y otra situación relevante puede ser la descripción con palabras exactas cuando se refirieron al acto violento, narrar las conductas de los menores y adultos, describir el espacio general de niñas, niños y adolescentes. Esto que acabo de mencionar, maestros, es lo que debe contener el acta de hechos una vez que yo informo al director. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son, cuáles son esos indicadores de riesgo a los cuales, pues, yo al detectarlos hago este protocolo de informar y que se elabore el acta de hechos? Pues son los siguientes indicadores, maestros. Hay molestias evidentes o verbalizadas en genitales. Cuando dice molestias evidentes, puede ser que nosotros notemos que el alumno o alumna, pues, le causa algún tipo de dolor, esas partes, o verbaliza que tiene estos dolores o estas molestias. Eso es un indicador de riesgo, maestros, debemos tomarlo en cuenta. Dificultades para caminar o sentarse es otro indicador, maestros. Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales.
sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico. Ojo con esto, maestros. Ataques de ira, mostrarse triste, miedo a quedarse a solas con una persona en particular, maestros. Por eso dice ahí observar y estar alerta, porque pues sabemos que hay una gran diferencia, maestros, entre mirar y observar. Conocimiento de temas sexuales y o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad. Esto, maestros, con el uso de las tecnologías, pues es muy común en estos tiempos de que los niños estén informados y tengan en su catálogo de temas de plática, pues esta parte de temas sexuales. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Habla de un nuevo amigo o amiga mayor. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. Y forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. Lo que hay que hacer, maestros, ¿cuáles serían algunas de las pautas para la actuación de abuso sexual infantil, maestros, en caso de flagrancia? Que ojo, que no, que pues que ahora sí que Dios nos libre, maestros, de este caso o de este tipo de casos, porque en teoría no debería ocurrir, maestros, porque la escuela es un lugar seguro, o al menos así se concibe normativamente. Entonces, en caso de flagrancia, maestros, hay que informar a la dirección, por supuesto, notificar a las instancias legales, informar a las instancias con atribuciones de protección de niños, niñas y adolescentes, informar al tutor del menor afectado, retirar del contacto con menores al presunto responsable, vincular a la familia con las instancias correspondientes, elaborar el acta de hechos, informar a la Contraloría Interna en caso de que exista. Acuérdense que la Contraloría Interna es una especie de comisión que se le asigna a los maestros para como llevar esta parte de la auditoría de algunas situaciones que se presentan. Informar a la unidad de asuntos jurídicos y a la supervisión escolar e integrar expediente y registro del caso. Esto, si ustedes observan, al docente le corresponde hasta informar a la dirección. De ahí para el Real, maestros, es el directivo quien tiene que mover todo esto que menciona el protocolo, obviamente en coordinación con su equipo de trabajo y tal vez el docente en caso de que tenga la disposición de seguir colaborando en los demás pasos. Ahora, ¿cuáles son las pautas para la actuación, maestros? Pero por observación de indicadores y conductas. Bueno, no fue en flagrancia, sino que yo tengo ahí, observo que hay algunas conductas y los indicadores de riesgos se manifiestan. Entonces, pues nuevamente informar a la dirección, atender y escuchar a los niños, niñas, adolescentes, informar al tutor del menor afectado, retirar del contacto con menores al presunto responsable en caso de que el indicador eh, o la situación o lo que contó el niño involucre a una persona más, vincular a la familia con las instancias, elaborar el acta de hechos, informar a las instancias legales y de protección de niños, niñas y adolescentes, informar a la Contraloría Interna, informar a la Unidad de Asuntos Jurídicos y a la Supervisión, integrar expediente y registro del caso, colaborar con las instancias encargadas, ejecutar medidas de protección y confidencialidad y dar seguimiento hasta el cierre del caso. Muy importante, maestros, ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno. Eso no, maestros. Si se sospechan indicadores o quejas de tipo físicos, la escuela debe notificar inmediatamente y citar al tutor, maestros, del menor y seguir las indicaciones de actuación. Esos entonces son, maestros, los protocolos o el protocolo a seguir en casos de abuso sexual infantil, maestros. Así que
Esto hay que tenerlo presente, no solo para los procesos de evaluación, sino para nuestra función docente, nuestra función directiva, asegurarnos que los compañeros sepan de estas situaciones, eh, asegurarnos que directivos también promuevan la información de estos protocolos y de esta manera garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Vamos con el siguiente punto, maestros, que es acoso escolar. Nuevamente vamos a ver qué es lo que nos dice el documento acerca de la detección. El acoso escolar, maestros, de acuerdo a los indicadores de riesgo, sugieren probables casos de acoso escolar y constituyen elementos para iniciar la atención del caso. Cuando el acoso es denunciado o informado por un niño o niña adolescente, pues es preciso asegurar la confidencialidad y discrecionalidad del caso para proteger a todos los involucrados. En el acta de hechos, maestros, en el caso de acoso escolar, pues es recabar los relatos de las partes con los tutores presentes, asignarle también una clave de identificación, datos de la escuela, la fecha, atención realizada al evento, familiar o tutor que asistió ante la llamada y otras situaciones relevantes pueden ser la descripción con palabras exactas cuando refirieron el acto violento, narrar las conductas de los menores y adultos y describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes. Los tipos de acoso, maestros, acuérdense que son tres. Aquí nuevamente hacemos mención para que nos quede claro. El acoso verbal son palabras desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. En este tipo de acoso, pues se incluyen burlas. También, maestros, recordando que nosotros en educación básica no utilizamos el término bullying. De acuerdo al documento PENSE, que lo menciona por ahí, nosotros utilizamos acoso escolar en sus distintas modalidades que aquí están. El segundo tipo de acoso, maestros, es el acoso social, que es lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Este es el segundo tipo de acoso. Y el tercer tipo de acoso, maestros, acoso escolar, es el acoso físico. Lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorar sus pertenencias incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o las manos. Recuerden, maestros, que el documento refiere que el acoso escolar se da entre estudiantes, entre estudiantes. Los indicadores de riesgo, maestros, del acoso escolar, pues pueden ser los siguientes. Bueno, no pueden ser, son los siguientes de acuerdo al documento. Temor de ir al baño, cambios notorios en los hábitos, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades en la integración, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria o fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas, malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse o desinterés, negativa a participar en actividades y juegos, descenso brusco del rendimiento escolar, cambios bruscos en su estado de ánimo y tendencia a quejarse mucho. Estos, maestros, son indicadores de riesgo, de riesgo. Entonces, ¿qué hay que hacer en caso de acoso escolar? ¿Cuáles son las acciones de actuación en caso del acoso escolar? Bueno, implementar medidas para salvaguardar la integridad de los alumnos implicados, comunicar a su autoridad inmediata, en este caso nuestro directivo. En caso de contar con área de vigilancia de violencia escolar, solicitar su intervención. Si no, pues no se solicita.
En caso de no contar, deberá iniciar la investigación, citar a tutores del presunto agredido para informar las acciones a implementar. En otra cita, convocar a los padres o tutores del presunto agresor. Ven aquí lo que comentaba hace un ratito. Solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación. Ahí nos dan un número también, el manual. En caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta escrita al padre o tutor. Implementar acciones para la atención del caso y medidas para la no repetición. Y si la situación no se resuelve al interior del plantel, se deberá notificar a las instancias correspondientes. Queda, o más bien, eh, es de todos sabidos, maestros, espero que, bueno, la mayoría sí lo percibimos, que este caso, el acoso escolar, es el que más se presenta en las escuelas, en todos los niveles educativos. Que en cada nivel educativo, pues hay un cierto nivel de intensidad en los tipos de acosos, pero hablo del nivel educativo que conozco a profundidad, que es el nivel secundario, pues los adolescentes ahí, pues es el pan del día a día, el acoso escolar. Entonces ahí, maestros, nos quedan dos cosas. Poner mucho énfasis en llevar a cabo el Programa Nacional de Convivencia Escolar para prevenir este caso. Y número dos, maestros, no ser indiferentes ante los casos que se presenten de acoso escolar. Por mínimos que sean, maestros, no hay que dejar avanzar y seguir los protocolos. Intervenir, implementando medidas para salvaguardar, comunicar a nuestra autoridad inmediata, de ser posible por escrito, citar a los padres de manera diferenciada en tiempos distintos. Eh, si es una denuncia, bueno, dar una respuesta por escrito al padre o tutor y sobre todo, maestros, implementar acciones para la atención del caso y medidas para que esto no vuelva a ocurrir. En teoría, maestros, vamos a llamarlo así, es de los casos más comunes y a la vez sencillos de resolver, entre comillas. Si se aplica el protocolo, maestros, no tendremos ningún problema. Muy bien, vamos entonces con el tercer caso, maestros, que es el maltrato infantil. Aquí es importante recordarles lo que dice el concepto, que esto ocurre, maestros, de un profesor o de una persona que esté adscrita a la institución con alguna función, ejerciendo violencia física o psicológica hacia los estudiantes. Que esto, maestros, en teoría, pues no debería ocurrir en las escuelas. Entonces, maestros, cuando se presente un caso, bueno, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que los indicadores de riesgo sugieren probables casos de maltrato escolar. Así en todos los casos, maestros. Los indicadores solamente sugieren probabilidad de que se presente el caso, pero constituyen elementos para informar a la autoridad educativa del plantel e iniciar la atención del caso. El acta de hechos, maestros, pues en el acta de hechos debemos tomar en cuenta lo siguiente, pues primero evitar interrogar, sino escuchar con atención. Asignarle nuevamente una clave de identificación, los datos de la escuela, la fecha, el procedimiento realizado, el familiar o tutor que asistió ante la llamada y otras situaciones relevantes pueden ser descripción con palabras exactas cuando refirieron el acto violento, narrar las conductas de los menores y los adultos, describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes. Indicadores de riesgo, que pueden ser que hay cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela, sometimiento ante pares, alumnos o adultos y adultos, aprensión ante el llanto de otros niños o niñas, conductas extremas, conductas no esperadas, temor manifiesto a sus padres o adultos en casa, supuestos golpes o accidentes fortuitos, expresiones o quejas de la actuación
en algún episodio escolar. Esos son algunos de los indicadores de riesgo, maestros, y debemos estar, como dice el protocolo, observar y estar alertas ante situaciones de este tipo. ¿Cómo hay que actuar? Bueno, cuando en un centro escolar, maestros, se identifican situaciones de maltrato, la autoridad escolar debe intervenir a fin de garantizar la seguridad de niñas, niños y adolescentes y participar en el establecimiento e implementación de medidas para garantizar la no repetición de estos eventos. En caso de que un probable maltrato, de que se presente un probable maltrato en la escuela, hay que, número uno, informar a la dirección. Es lo primero, maestros. Retirar del contacto con menores al presunto responsable, implementar medidas para garantizar la integridad, escuchar y dar confianza, de ser necesario retirar al presunto responsable. En caso de ser administrativo, dar aviso a la autoridad inmediata para el cambio, imagínense, informar a la autoridad inmediata, elaborar el acta de hechos, informar al tutor del afectado, canalizar el caso y colaborar con las instancias correspondientes, ejecutar medidas de protección y confidencialidad y dar seguimiento hasta el cierre del caso. Aquí, maestros, nuevamente la clave es conocer y aplicar los protocolos, maestros. El hecho de no conocer no nos exime de la responsabilidad que está presente en este documento normativo. Entonces, maestros, lo que podemos concluir es que si nosotros nos apegamos a este protocolo en nuestra función docente o directiva, seguramente no tendremos mayor problema. Y en caso, maestros, de no conocer o que mis compañeros no conozcan, bueno, la solución es dar a conocer a partir de una reunión de trabajo, estrategia de aprendizaje entre pares, un curso taller, etcétera, etcétera, para que todos estemos enterados y no después nos digan, es que tú eres un chismoso, es que no, pues ahí está el protocolo, ya lo sabías, firmaste recibido cuando el directivo te entregó el documento, el informe o el resumen, etcétera, etcétera. Así que, maestros, es muy importante que no solo lo utilicemos para este proceso.